Vamos a la palabra, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a empezar con Juan 3:16, no con Ezequiel 33. Muy bien. Dice así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en el Hijo unigénito no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17. Porque Dios nunca envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Amén y amén. Di conmigo: porque de tal manera. Di conmigo: porque fue tanto el amor que Dios tuvo hacia nosotros, que dio a su Hijo. Y no envió a su Hijo para condenar a nadie, sino para que todos seamos salvos por él. Ese es el mensaje más poderoso y más maravilloso que pueda existir. Entonces vamos a la portada, y esa es la portada que va a aparecer en el canal de YouTube a partir de las 8 de la noche, para que lo compartan con amigos. Lo pueden enviar a cualquier lugar del mundo. Ahí está. Di conmigo: cuando Dios no era cristiano. Di conmigo: eso dicen algunos. Ah, qué tremendo eso es. Cuando Dios no era cristiano. Eso suena muy chistoso, pero es bueno. Dios trajo esa palabra a mi vida porque es una gran bendición. Y encontramos un león, representación de Papá Dios, el Rey. Encontramos un cordero, representación de nuestro Señor Jesucristo, el cordero que quita el pecado del mundo, que fue entregado por nosotros para perdonar y para salvar nuestras vidas por su sacrificio. Y encontramos al Espíritu Santo, representado en forma corporal como de paloma. ¿Cierto que sí? Ahí está la Trinidad hermosa: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Pues imagínense que hace como 15 días hablé con una persona, y la personita estaba muy mal. Y de un momento a otro llegó y me dijo: pastor, en estos momentos yo estoy mal y yo sé que tengo que cambiar, yo lo sé, pero quiero decirle que en estos momentos yo quisiera que se manifestara el Dios del Antiguo Testamento. Y yo le dije, yo me quedé como así, yo me quedé pensando, ¿sí? Había tenido el problema con alguien. Yo quisiera que se manifestara el Dios del Antiguo Testamento. Y yo le dije: ¿y me puedes explicar eso que estás diciendo? Y me dijo: sí, que descienda y los acabe a todos. Pero yo sé que para eso no vino Jesús del Nuevo Testamento. Yo me quedé pensando en esa frase, y orando al Señor y pidiéndole a Dios la palabra para este fin de semana. El Señor puso en mi corazón que le explicara a la iglesia y a todas las personas que nos escuchan en diferentes naciones de la tierra que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Solo que nosotros, no sé en qué momento, recibimos una información tan equivocada de Él, tan incorrecta de Él, que pensamos muchas veces que el Dios del Antiguo Testamento no era cristiano y se convirtió en el Nuevo Testamento. Pero Él nunca ha cambiado. Es el mismo. Diga conmigo: es el mismo. Entonces, por eso quise empezar con Juan 3:16. Porque nosotros leemos esa palabra y decimos: uy, Dios mío, tan lindo, cómo cambiaste, Señor, tan hermoso. Pero nos da miedo a veces el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento va de Génesis a Malaquías. Son 39 libros. En algunas Biblias son un poco más. Por ejemplo, hay unos libros apócrifos que no son libros inspirados por Dios, pero son libros históricos que refuerzan y dan fe de todos los demás libros. En el canon cristiano no se consideró que fuera necesario añadirlos
sino que se dejaron estos libros, 39 que tenemos hasta el día de hoy. Pero los libros apócrifos no son libros que podamos rechazar, porque son libros históricamente verdaderos. No son inspirados por Dios, a diferencia de los libros que tenemos, porque nunca en un libro apócrifo tú vas a encontrar así dice el Señor, ¿sí? Así es mandamiento de Dios, nunca. Pues no son inspirados, son históricos, relatados por personas muy importantes de la historia, que dan fe de todas las demás cosas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, de Génesis a Malaquías, 39 libros. Muchas personas dicen: no, ese Dios era terrible, Dios mío, menos mal yo no nací por allá. Sí, menos mal. A partir de Mateo hasta Apocalipsis, ¿sí? Y eso que Apocalipsis todavía es reservado para mucha gente, porque no logran entender. Vamos a decir de Mateo a Judas, ¿sí? No Judas el que traicionó al Señor, sino Judas, un hermano del Señor, hermano de sangre, ¿sí? Entonces dicen: ay, no, ese Dios sí, ay, gracias a Dios cambió, es diferente. Por ejemplo, empezamos con Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a nadie, sino para que todos sean salvos por él. Maravilloso, precioso, qué amor, qué misericordia, qué bondad. Pero quiero contarles que ese mismo Dios es el Dios del Antiguo Testamento. Es más, es el mismo Dios desde el principio. Es el mismo Dios desde el principio. Entonces ahora sí vayamos a Malaquías capítulo 33, el versículo 10 y 11. Y quiero que le presten mucha atención. No Malaquías, Ezequiel, perdón, Ezequiel. Porque esta palabra me hizo llorar. Lloré, pero no me podía contener delante de Dios. Nunca la había leído, nunca. Les voy a contar algo tremendo. Yo había leído otras porciones de la Biblia de ese capítulo, pero no ese. En 31 años de mi vida nunca había leído ese versículo. Nunca. Para mí fue tremendo. Me sacudió de una manera impresionante, porque era como leer Juan capítulo 3 verso 16 en el Antiguo Testamento. Era leerlo en el Antiguo Testamento. Y mire lo que dice. Dice así: hijo de hombre, le dice a Ezequiel, dile a los israelitas: ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? ¿Cómo? Diles: tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, no me alegro con la muerte de los malvados. Uy, esa palabra me puso a llorar. Lloraba como un niño. Dice el Señor: yo no me alegro con la muerte de los malos. No me complazco con la muerte de los que hacen la maldad. No me complazco con la muerte de aquellos que no me conocen. No me complazco con la muerte de aquellos que mueren en pecado. No me complazco, no me alegro, no me gozo. Yo busqué todas las traducciones posibles. Nunca me he complacido con esto, sino que me complazco y me alegro con que los hombres se conviertan de su mala conducta para que vivan. Por eso conviértanse y vuélvanse a mí para que vivan. Ese es el Señor Dios Todopoderoso. Tremendo, Padre mío, qué amor, qué misericordia, qué gracia tan grande. Y aquí, frente a un pueblo tan obstinado, tan rebelde, tan duro de corazón, desde el principio Dios tratando de guiar a la gente, desde el principio Dios tratando de conducirnos de la mejor manera. Dios que
Desde Génesis, por lo menos la Biblia nos relata la forma en la que Dios ha tratado al hombre. Yo quiero decirte cosas maravillosas esta mañana. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de la palabra escrita. Dios hablaba a través de la palabra profética. Esto era ley. Diga conmigo la ley, los mandamientos, las escrituras. Así dice el Señor, como dijo el Señor. Recuerden lo que ha dicho el Señor. Señor, tú dijiste. Señor, tú hablaste. Señor, tu palabra dice. Y en el Nuevo Testamento, Dios sigue hablando por la misma palabra, la misma. Solo que ya no es una palabra escrita solamente, ni es una palabra hablada proféticamente únicamente, sino que fue una palabra que se encarnó, se hizo un ser humano, como cualquiera de nosotros. Nació de una hermosa mujer, la Virgen María. Se hizo hombre, caminó entre nosotros. Y luego fue crucificado. O sea que el Padre antes hablaba a través de la palabra escrita, de la palabra profética, y ahora, desde hace 2000 años, nos habla a través de la misma palabra hecha carne y crucificada. Diga conmigo, crucificada. Porque Juan capítulo 1 nos dice: el verbo era Dios y estaba con Dios. El verbo, la palabra, Jesús de Nazaret, Jesucristo. Y luego esa palabra resucitó, porque la palabra nunca puede morir. Y por eso la palabra es exaltada y será exaltada hasta el final, hasta el final. Entonces, Dios tratando de guiar al pueblo a través de la palabra escrita, de la palabra hablada. Cada vez que Dios decía no hagan esto, no era para complicarle la vida a los seres humanos, ni para no dejarnos disfrutar lo chévere que es la vida, sino para prevenirnos de lo difícil que son las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. Entonces, cuando Dios dice no hagas esto, no es porque nos quiera cohibir de algo que nos ayuda, sino nos quiere prevenir de algo que nos destruye, aunque nos produzca minutos de placer. Siempre Dios tratando de guiar al pueblo, de advertir al pueblo. Pero luego Dios envió esa palabra, la encarnó, y esa palabra fue crucificada y murió por nosotros. Y luego fue resucitada de entre los muertos. Pero es lo mismo, diga conmigo, es lo mismo. Es Dios hablando por la misma palabra. Es Dios tratando de guiarnos con el mismo consejo. Entonces encontramos en Génesis 3, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y parece que ahí por primera vez Dios estuviera amando al mundo. No es verdad, no es cierto. Lo que pasa es que por primera vez estaba ofreciendo a su hijo, que es diferente. Pero no era la primera vez que lo estaba amando. Y hay cosas que voy a hablar que son tremendas, que muchas personas no han entendido. Porque es que Dios no tomó la decisión de mandar a Jesús hace 2000 años al mundo. Es más, les voy a decir algo tremendo. Dios ni siquiera había decidido enviar a Jesús cuando estaba creando todas las cosas. Hay misterios en la palabra que nos toca por fe realmente entenderlas, comprenderlas, recibirlas en nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6, porque muchas personas dicen: Señor, gracias, porque cuando enviaste a Cristo en la cruz me demostraste cuánto me amas. Sí y no. Por supuesto que ese es el amor exagerado de Dios, pero no es la primera vez que Dios decidió amar al hombre. No es la primera vez. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6.
Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué? En amor. Diga conmigo, en amor. Diga conmigo, en amor. Y mire esto: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Un momento. Ni siquiera había creado Dios el mundo y ya tenía a Jesucristo listo para que muriera si era necesario por nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, Dios mío! Ni siquiera había creado esta galaxia, porque esta galaxia estaba muerta, estaba en oscuridad. No había sol, no había luna, no habían estrellas, estaba todo muerto. No lo había creado el Señor y ya te había predestinado para que fueras no solo creación, sino hijo en Jesucristo y por amor. Tremenda revelación, Dios mío. Increíble, Dios santo. Y muchos creemos que Dios nos empezó a amar desde el momento que le confesamos nuestros pecados y nos volvimos a Él. Y muchos creemos que Dios nos empezó a amar desde que nos concebió el ser formados en el vientre de nuestra mamá. Y muchos creemos que Dios nos empezó a amar cuando Cristo murió en la cruz y dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchos creemos que empezó a amarnos cuando nació de la Virgen María. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero resulta que Dios a ti ya te amaba cuando nada existía en esta galaxia. Nada. Tremendo, Padre. O sea, el Señor te conocía, sabía que ibas a existir, sabía el año y la hora en que ibas a nacer, el país donde te iba a tocar. Sabía. Esto es impresionante. Dios me conocía antes de crear todas estas cosas. Ya me tenía predestinado para ser su hijo por amor. Y entiendan algo: esto lo hizo en Jesucristo. ¿En quién? En Jesucristo. Pero ¿cómo así? ¿Jesús no nació hace 2000 años? Sí, en la tierra, pero Él ya existía en el cielo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro. ¿No es que Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio? ¿Y quién puede decir de nosotros cuál es el principio? No, me salió con una pregunta tremenda. 5 años y medio de edad. Me sale con una pregunta que yo sé que todas nos la hemos hecho, pero es que ver a este niño hablando a veces como que uy, Dios mío. Digo: mi hijo, papi, tengo una pregunta. Yo le dije: a ver, mi amor, ¿cuál es? ¿Quién creó a Dios? Y yo: este es el niño que está en párvulos. Yo me quedé mirando, le dije: mi amor, ¿y tú por qué me haces esa pregunta? Me dijo: papi, porque necesito saber ¿quién creó a Dios? Y yo le dije: pues mi amor, lo que yo sé en 31 años de estudiar la Biblia es que a Dios nadie lo creó. Y me dijo: ¿y entonces de dónde salió? Yo le dije: bueno, mi amor, entonces si vamos a hablar como adultos, vamos a hablar como adultos. Vamos a la palabra de Dios. La Biblia dice que Él ha existido por siempre, y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él y por medio de Él. Y nada de lo que ha sido creado fue creado sin su permiso, sin su autorización, y todo ha sido para bien. Así que Él no tiene creador, Él es el creador. Tú y yo sí tenemos un creador. Él nos ha creado y nos creó a través de papá y de mamá, cuando los dos, bueno, allá no entré con tanto detalle, pero le dije más o menos cómo era la cosa. Llegó y me dijo: papi, pero eso no es fácil de entender. Oiga, es que es tremendo. Y yo le dije: claro, mi amor, tú tienes la razón, eso no es fácil de entender, porque yo sé que uno dice: ¿y qué fue primero, los huevos o la gallina? Uno lucha ahí, ¿sí me hago entender? Pero yo les digo con todo mi corazón: Dios siempre ha sido
Y eso es lo que nos dice la palabra. Si hubiera alguien que lo hubiera creado, entonces Él no era Dios. Había un Dios más grande todavía. Y dice la Biblia que Él, cuando le juró a Abraham de que lo iba a bendecir y lo iba a hacer padre de las naciones de la tierra, no encontrando uno mayor que Él, juró por Él mismo, porque no existe uno más grande que Él. Alabado sea el Señor. Y después de debatir conmigo durante un buen tiempo, llegó y me dijo: ok, papi, entonces a Dios nadie lo creó. No, mi amor, Él es el creador de todo. Sí, mi corazón. Por eso Él es el más grande de todos. Sí, mi vida. Ah, bueno, papi. Y yo, ay, Dios mío, gracias. Tremendo. Tremendo, Padre mío. Y la Biblia dice: en el principio era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que Cristo siempre ha estado con el Padre. Siempre. Y el Espíritu Santo. Tres son los que dan testimonio en el cielo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo, porque no se contradicen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, y de tal manera amó Dios al mundo a su Hijo que dio su vida. Y de tal manera nos amó el Padre y el Hijo, que una vez Jesucristo resucitó y se fue, nos dejaron al Espíritu Santo maravilloso. Y quiero decirles algo hermoso: el mismo amor que tiene el Padre lo tiene el Hijo, y el mismo amor que tiene el Padre y el Hijo lo tiene el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Di conmigo: yo soy demasiado amado. Diga conmigo: soy demasiado, demasiada, exageradamente amado. Dios te amaba antes de crear todo esto. Increíble. Dios ya te conocía. Te conocía desde antes de crear esta galaxia. Eso es increíble, qué maravilloso. Por eso tú no estás aquí por casualidad. No eres el producto de un descuido, de un accidente. Tú eres el producto de Dios. Los hombres nos equivocamos. Dios jamás se equivoca. No fuimos creados por causa de la creación del mundo o de la galaxia, sino que el mundo y la galaxia fueron creados por causa de nosotros. Escuchen esto: este planeta, el Sol y la Luna, y todos los demás planetas y las estrellas que conforman esta galaxia fueron creados por causa tuya y por causa mía. O sea, nosotros no fuimos creados porque Dios dijo: y ahora cómo lleno esto. No. La galaxia fue creada por ti y por mí, para que fuera apta para nuestra supervivencia, para nuestra vida, para que entendamos todas las maravillas que tiene Dios con cada uno de nosotros. Todo lo puso por señales para que entendamos cuál es su buena voluntad para cada uno de nosotros. Te voy a decir algo: tú vales más que el sol, más que la luna, más que las estrellas, más que los planetas. Tú vales más que todo lo creado dentro de este planeta. Tú vales más que los animalitos, tú vales más que las flores, tú vales más que los árboles, tú vales más que los ríos, tú vales más que el oro, tú vales más que la plata, tú vales más que cualquier tierra. Tú vales lo que vale la vida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Tremendo, tremendo. Te voy a hacer una pregunta: ¿alguien puede comprar el planeta Tierra? Nadie. Diga conmigo: nadie. De pronto podemos comprar un buen pedazo de tierra, cierto que sí, pero comprar el planeta Tierra nadie lo puede hacer. Nadie.
No hay valor, no hay forma, es imposible. Nadie. Quiero decirte que 30 metros cuadrados, 30 metros cuadrados en la Gran Manzana de Nueva York vale más de 20 millones de dólares. Si alguien está interesado en comprar un apartamentico de 30 metros, yo le hago el contacto. Le vale 20 millones de dólares en la Gran Manzana. ¿Qué día vi un apartamento de 257 millones de dólares? Y está en una de las torres más altas y más delgadas jamás construida por los rusos en Nueva York. La llaman la calle de los multirete contra ultra archi millonarios del mundo. Un apartamento, 257 millones de dólares. Y si lo compra ya, se le hace un descuentico. Tremendo, tremendo. ¿Puede alguien comprar la tierra? Si eso vale un apartamento en un lugar como esos. Y ni hablar de otros lugares como Inglaterra, cerca del Buckingham. Y sin hablar de otros lugares también. Escuchen esto, que es tremendo. Nadie, no existe, ni reuniendo todo el dinero, ni el oro, ni todas las cosas para comprar el mundo se puede. Ni la luna, ni el sol, ni una estrella. Es imposible, nunca se podrá. Y sin embargo, todo junto no vale lo que tú vales delante de los ojos de Dios, porque Dios creó todas las cosas por causa tuya. Alabado sea Jesús. Y tú andas muchas veces por ahí creyendo que eres un cualquiera, que eres un don nadie. Y tú andas por ahí de pronto creyendo que te faltan muchas cosas para ser más interesante. Yo te digo algo, tal y como eres lo más interesante, porque ni siquiera habías nacido ni existías, y ya Él te amaba y Él dio la vida por ti. Así que dejen de caminar mirando hacia el piso como si fueran cualquier cosa. No, hágame el favor y me caminan con el mentón. Sí. Hola, mucho gusto, ¿cómo está? Hola, presidente, ¿cómo está? Mucho gusto. Eso, así. Hola, mucho gusto, soy el multimillonario Elon Musk. Hola, multimillonario Elon Musk. Mi nombre es Ángel Javier, hijo de Dios. Hola, mucho gusto, mi nombre es el gerente del banco tal. Mucho gusto, mi gerente, Dios me lo siga bendiciendo. Mi nombre es fulano de tal. Así, con seguridad, así. Que la otra persona diga, oye, ¿este quién es? Tremendo, Padre Santo. Porque esa es la seguridad con la que tú debes andar. Así vendas helados en la calle, así vendas arepitas, así vendas empanadas. ¿Qué haces calzado? ¿Qué haces joyas? A ver, ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿A las redes sociales? ¿A qué? No importa lo que tú hagas. No importa. No importa. Les voy a decir algo. Tengo 48 años de edad. Espera, hago unas cuanticas acá. Tengo 48 años de edad. Serán de los 10. Hace 38 años atrás, yo lustraba zapatos en la calle con la cajita de embolar. Y yo lustraba zapatos. Lustré zapatos por 7 años. Le lustré los zapatos a gerentes de banco, le lustré los zapatos a gente de la alcaldía, le lustré zapatos a gente muy rica, a gente especial, le lustraba zapatos a todo el mundo. Ilustrando zapatos, me gané para el Señor Jesucristo a muchos grandes empresarios que me decían: ¿tú por qué hablas así? ¿Y tú por qué tienes esa seguridad tan grande? Dice que Dios te ama, dice que Dios te ama.
que Dios tiene grandes cosas contigo. Y yo, lustrándole los zapatos, decía: no, y eso sí, eso no le he contado el resto yo. Y luego llegaban a la iglesia y se entregaban a Jesús. El pastor Orlando Mendoza, el hermano Carlos Mendoza, fueron ganados con la cajita de Embolar. Y hoy son pastores de multitudes de personas, de miles de gentes. Porque tu valor no lo define nada que tengas o nada que no tengas, sino lo que eres. Eres creación de Dios. Tienes el amor de Dios en ti. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Ay, qué grande es el Señor. Qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Me invitaron a una feria. Una feria, pero Dios mío, de gente que hace unos negocios muy grandes, demasiado grandes. Eso hablan es de 1.000 millones para arriba. Son 1.000 millones para abajo no sirve. Son 1.000 millones para abajo es perder el tiempo, no. Así. Oye, yo metido allá. ¿Cómo está? 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 Y al final me dice uno de ellos que me había invitado, me dice: imagínate que mucha gente me ha preguntado que ¿quién eres tú? Y yo les dije: ¿en serio? ¿Y por qué? Dicen: no, porque es que tu forma de ser, ellos creen que tú tienes más que ellos. Y yo: amén. Tengo a Jesucristo en mi corazón. Tengo al Espíritu Santo en mi vida. Tengo el amor de Dios. Tengo más que muchos. ¿Cuántos aquí tienen a Cristo? Entonces, tenemos más que muchos. Puedo ser dueño del mundo, pero esto se queda, nada me llevo. Pero si tienes a Cristo, aunque se acabe el mundo, nadie te quitará el amor de Dios. Alabado sea Jesucristo. Qué hermoso es eso. Qué precioso es eso. Por eso a mí no me cuesta servirle a la gente. A mí no me cuesta. Yo no lucho con eso. A mí no me cuesta levantar del piso algo que le caiga a alguien. A mí no me cuesta ayudar a cambiar un niño si se necesita. A mí no me cuesta limpiar un vómito si nadie está por ahí para hacerlo. A mí no me cuesta lavar los baños y conocer que comieron muchas personas el día anterior. A mí no me cuesta. A mí no me cuesta. ¿Saben por qué? Porque sé quién soy. A mucha gente sí le cuesta porque cree que si lo hace, entonces ya no lo van a respetar y entonces ya no lo van a mirar de la misma manera. Pero recuerden ustedes que Jesús no vino al mundo a ser servido, sino a servir, y Él es el dueño y creador de todas las cosas. Cuando uno sabe quién es, a uno no le cuesta servir, y a uno no le cuesta caminar con la frente en alto, porque uno sabe quién es y sabe lo que tiene. Hay gente que se quita la vida cuando quiebra. Hay gente que se quita la vida cuando la mujer lo deja. Hay gente que se quita la vida cuando lo echan de la empresa. Hay gente que se quita la vida incluso cuando la novia o el novio lo deja. Hay gente que se quita la vida cuando le quitan lo que tanto ha trabajado durante toda su vida. ¿Saben por qué pasa esto? Porque no tienen la identidad en el lugar correcto. Pero les voy a decir algo: que se puede perder todo en esta vida, pero si tú tienes a Jesucristo, tú no pierdes tu valor. Alabado sea el Señor. Qué tremendo es esto.
Qué grande es esto. Dios no empezó a amarnos cuando nos creó, sino que ya nos amaba antes de ser creados. Su amor siempre se ha manifestado desde el principio. Hemos sido nosotros los que hemos alterado y dañado el buen plan de Dios, pero a pesar de esto Él nunca se ha rendido con nosotros. Nunca, nunca. En el jardín del Edén, capítulo 2 y 3, Dios puso al hombre en lo mejor, en lo mejor, en lo mejor. Y le dijo: puedes comer de todo, gózate, enseñoréate de todo, te doy la autoridad sobre todo el mundo, te doy la autoridad sobre los animales, te doy la autoridad sobre la tierra. O sea, aquí tú eres el que mandas. Solo te voy a decir una cosa: de ese árbol no comas fruto, uno solito, pero de todos los demás, que son miles, come. Es más, ¿sabían ustedes que al lado del árbol del bien y del mal estaba el árbol de la vida? Eran dos árboles que estaban en la mitad del paraíso, dos. Ni siquiera era el del mal solamente, estaban los dos. Y el Señor le dijo: come de todo. Ni siquiera le dijo: tampoco puedes comer del de la vida. No, de todo, menos de este. Menos de este. Y yo sé que mucha gente se ha dicho: si Dios sabía que el diablo era malo, ¿por qué carajo lo puso acá? Tremendo. ¿Cierto que sí? ¿Por qué no lo mandó para allá, para Júpiter? ¿Por qué no lo mandó para allá, para Centauros? ¿O por qué no lo mandó por allá, para la Conchinchina? ¿Por qué preciso? Y se metió al paraíso, ¿sí se dieron cuenta? ¿Cierto? Y a veces nos hacemos esa pregunta: ¿por qué? Pero nos falta entender muchas cosas. Y yo solo te quiero decir algo. ¿Cuántos hoy, sin haber estado en el jardín y sin haber estado cuando Dios creó a Luzbel, que se llamaba el ángel precioso que luego se convirtió en Satanás por su rebelión, desobediencia y por su altivez? ¿Cuántos hoy, con lo que han aprendido, con lo que han sabido y con lo que han visto, saben que el diablo es malo? Levanten la mano. Levanten la mano. Muy bien. ¿Lo sabemos? Por supuesto. Pues quiero decirles que Dios nunca dejó sin información al hombre acerca de quién era Satanás. Porque ese es un error que hemos cometido muchos también, incluso predicando la palabra. Porque nosotros creemos que el hombre no sabía quién era Satanás. Entonces ahí sí sería algo injusto de parte de Dios, poner al enemigo a mi lado y no advertirme quién es. Pero es que resulta que las escrituras son más amplias de lo que tú y yo nos podamos imaginar. Y cuando Dios le está diciendo al hombre: de este árbol no comas, porque este árbol tiene un poder, y es el poder de abrir los ojos para conocer lo bueno y lo malo, pero produce muerte, porque te conducirá a lo malo, haciéndote rechazar lo bueno. En otras palabras, este árbol es Satanás. Este árbol es el ángel caído. Este ángel era Luzbel, quien se llenó de orgullo su corazón. No lo toques, no comas. Este árbol está para una enseñanza. ¿Cuál? Que decidir hacer lo incorrecto no lleva jamás a nada bueno. Por eso el árbol de la vida está al lado. Porque deben entender que así como Él se reveló con la tercera parte de los ángeles, tengo también las 3/4 partes que no se revelaron, porque decidieron lo bueno. Tienen que entender que este querubín se reveló, pero Miguel sigue en pie firme, Gabriel sigue en pie firme. Por eso no lo toquen, no coman, no se acerquen, no compartan, aprendan.
Y les voy a decir algo. Dice la Biblia que Satanás, viendo los animales creados, se fijó en la serpiente porque era la más astuta o la más hermosa de todas. Tremendo. Y la serpiente se camufló en el árbol, porque el árbol era su corazón. Nunca la serpiente le habló desde el árbol de la vida, le habló desde el árbol de la muerte. La serpiente nunca se hizo al árbol de la vida y le dijo: hey, mira el árbol de la muerte tan rico. No, se hizo al lado de la muerte y dijo: mira, este fruto es muy delicioso, y si tú supieras lo que pasaría si lo llegaras a comer. Tremendo, Padre. Pero ya Dios se los había dicho, ya Dios se los había advertido. Sucede igual hoy con nosotros. Yo no nací en el jardín del Edén. Sin embargo, hoy sé quién es Él. Nunca lo he visto, pero veo sus obras. Nunca lo he visto, pero no es necesario verlo para saber que vino a matar, robar y destruir. Pero sí he visto esto, que es la palabra, y la que me revela y me muestra de dónde salió, por qué está aquí y qué es lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo. O sea, no hay ninguno de nosotros acá que con la ayuda de Dios no sepamos que hay un enemigo y cómo se mueve y cómo trabaja. Dios no puso al hombre en el jardín sin decirles quién era el enemigo. Por eso se puso a prueba su obediencia. Se puso a prueba su amor para con Dios y las cosas de Dios voluntariamente. Diga conmigo: voluntariamente. Qué tremendo es esto. Sin embargo, el hombre habló con Satanás y no conversaron una vez, conversaron muchas veces. Satanás no convenció a la mujer en un instante, la convenció poco a poco, poco a poco, hasta que llegó el día en que no se pudo resistir. Y voy a darles otro dato tremendo a los que están en este lugar. Cuando el hombre dijo: yo pequé por causa de la mujer que me diste, no es cierto, no es verdad. Sí, la mujer prestó el oído, pero quiero decirles que la Biblia a mí me enseña que el hombre estaba cuando la mujer recibió el fruto y lo comió. El hombre fue consciente de la conversación, fue consciente. Cuando él le dijo: la mujer, no. ¿Por qué tú escuchaste a tu mujer habiéndote yo dicho lo que no debías hacer? Mujer, ¿por qué lo hiciste? La serpiente. La serpiente. El hombre dice la mujer dice la serpiente. Al hombre y a la mujer les dice: ¿por qué hicieron esto? A la serpiente le dijo: por cuanto has hecho esto. No le preguntó por qué, porque él sabía con quién estaba hablando. No se le puede pedir manzanas a las peras. Por eso maldijo inmediatamente la serpiente. Pero hay algo tremendo, porque el hombre voluntariamente rechazó el jardín, voluntariamente prefirió el árbol de la muerte que de la vida, y voluntariamente se alejó de Dios. Voluntariamente lo decidieron. Le creyeron el mensaje al ángel caído, le creyeron el mensaje a la serpiente antigua. Y noten ustedes algo muy tremendo, porque la serpiente le dice: ¿sabes tú que el día que comas de este árbol serás como Dios, sabiendo el bien y el mal al mismo nivel de Él? Tremendo.
¿No era eso lo que Él quiso en el cielo? Ser como Dios e inclusive estar por encima de Dios. Entonces la pregunta es: ¿y por qué, si ese árbol daba el poder para ser como Dios, por qué la serpiente no se lo comió? Así era lo que Él siempre quería. Porque así funciona el engaño. Es venderte la idea de algo que no funcionó para que te vaya mal, como me ha ido mal a mí, pero hacerte creer que sí te va a funcionar. Tremendo, Padre. Tremendo, Dios. Tremendo. Entonces el hombre voluntariamente pecó, se apartó, se separó de Dios. Dios maldijo a la serpiente. Obviamente la tierra fue maldita. Obviamente el hombre ya no comería de la misma manera. Obviamente la mujer ya no volvería a ser de la misma forma como había sido creada. Muchas cosas cambiaron, demasiadas. Pero quiero decirles algo tremendo. Cuando el Señor está hablando con la serpiente, es increíble cómo le dice: y por esto que ha pasado, hay una enemistad que será eterna para siempre entre tu descendencia y la descendencia de la mujer, porque tu descendiente le herirá el calcañar, pero la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. ¿De qué estaba hablando el Padre en esos momentos? De Jesús de Nazaret. Tremendo, Dios mío. Tremendo, Padre. O sea, cuando la serpiente hizo caer al hombre y el hombre voluntariamente se apartó de Dios y distorsionó el plan y echó a dañar lo bueno que tenía Dios para nosotros, Dios no se puso a pensar: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Ahora cómo hago? No sé qué hacer. Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Jesús, ¿qué hacemos? No, ya estaba decidido. El plan ya se había hablado. Ya había una salida si eso llegase a suceder. Y por eso Dios lo primero que hizo fue maldecir la serpiente y colocar la sentencia: tu descendencia le herirá el calcañar a la descendencia de la mujer, pero la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza en la cruz del Calvario. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Tremendo Dios, tremendo Padre mío. Ahí por primera vez en la tierra es revelado el sacrificio de Jesús por la humanidad. Ahí mismo. Y de esa manera Dios no desfalleció con el hombre. De esa manera Dios abrió un camino para la redención de la humanidad. Y por eso es que tú y yo hoy tenemos nuestros pecados perdonados y somos salvos por la gracia, el amor de nuestro Dios. El pecado y la muerte entró por un hombre, pero el pecado y la muerte también salió por otro. La condenación entró por uno, la salvación entró por otro. Por Adán y Eva entró todo lo malo a este mundo porque le permitieron a Satanás tomar el poder, pero por Jesucristo entra todo lo bueno para nuestras vidas, porque Él venció a Satanás. Qué tremendo es eso. Qué maravilloso es comprender las Escrituras. En Génesis 6:1 la Biblia dice: y Dios le dijo a Noé: prepárate un arca porque va a venir un diluvio y se los va a llevar a todos. Claro, mucha gente dice que Dios tan malo, que Dios tan malvado. ¿Cómo va a crear la gente para luego borrarlos así de esa manera? Uy, yo he escuchado tantas cosas. Uy, no, la verdad, que Dios tan duro. Menos mal se volvió cristiano hoy en día. Pero no, hay que entender las Escrituras. En Génesis capítulo 6:1 dice la Biblia: y miró Dios al hombre y le dolió su corazón. Le dolió lo más profundo de su corazón al ver que el hombre solo quería hacer lo malo una y otra vez. Solo buscaba hacerle daño a su compañero y nada más. Y le pesó a Dios haber creado al ser humano, no por el ser humano, sino por el pecado.
cómo encegueció la gente para que se maten unos a otros, para que se odien unos a otros, para que se envidien unos a otros, para que se critiquen y murmuren unos contra otros. ¿Cómo le pesó a Dios ver cómo entre los seres humanos nos acabamos tan cruelmente? Miren ustedes hoy todo lo que pasa en el mundo, todo lo que uno ve en las noticias, en lo que uno se escucha, lo que uno se entera. Dios mío, qué dolor tan grande, Padre. Si uno como ser humano le duele, ¿cómo será Dios, que es el creador de todas estas cosas? Le pesó a Dios, le dolió a Dios ver el hombre cómo se volcó las 24 horas del día y los 7 días a la semana a hacer solamente lo que, lo malo, solo lo malo, solo lo malo. Pero entre todos había uno que estaba haciendo lo bueno. Había uno que no quería hacer lo malo como todos los demás. Había uno que quería tener un corazón diferente y se llamaba Noé. Y Dios se quedó mirándolo y con él le dio una nueva oportunidad a la raza humana. Porque es cierto que el diluvio vino y se llevó a muchos, pero quedó una familia de la cual descendemos todos los que estamos aquí. Alabado sea Jesús. ¿Y sabe por qué se murieron todos ahogados? Porque no quisieron entrar al arca. Porque Dios les hizo un barco para que entraran y no lo quisieron. Y les dio 120 años de espera. Diga conmigo, 120 años de espera. ¿Usted sería capaz de darle 120 años a alguien para que cambie? Nosotros decimos, ¿y mañana no cambia? Le oí una semana, ¿oyó? ¿Cierto? Tiene 24 horas, ¿oyó? Ahora Dios le dijo a la humanidad: tienen 120 años. Dígame si eso no es amor. Dígame si eso no es paciencia. Dígame si eso no es misericordia. Dígame quién espera tanto. Dígame, por Dios. Y le dio la oportunidad. Y a los 120 años cerró la puerta porque nadie quiso entrar. Los animalitos fueron más inteligentes que esa raza de ese entonces, y toda la familia de Adán y de Eva. Y luego vino el diluvio y se llevó a todos los que no quisieron. Los que no quisieron. Pero los que sí quisieron siguieron adelante. Entonces tenemos que como desmenuzar un poco las cosas para darnos cuenta que los juicios, catástrofes, y les voy a decir algo tremendo: hambres, terremotos, maremotos, tsunamis, calentamiento global, contaminación del medio ambiente, es nuestra culpa. Nuestra culpa. Nuestra culpa. ¿Por qué está profetizado eso? Porque es la decadencia de la raza humana. Porque cada día nosotros somos más inconscientes de lo que tenemos. No valoramos. Cada día estamos destruyendo más los árboles. Cada día estamos secando más los ríos por sacar oro. Cada día estamos matando los animalitos y estamos llevando a muchos animales a estar en extinción. Porque nos puede más la avaricia de vender los cuernos de los rinocerontes y las pieles de ciertos animales que ya hoy están en vía de extinción, por ganar más dólares y ganar un poco más de euros. La mayoría de los ríos contaminados. ¿Por qué? Porque la avaricia de sacar oro nos ha llevado a cambiar el agua por el metal, cuando llegará un tiempo en donde el metal no nos va a salvar. La gente deseará tener un vaso de agua pura para podérsela tomar y no lo tendrán, lo dice la Biblia. Pero es nuestra culpa. Diga conmigo, es nuestra culpa. Hablamos de que el sol está calentando más. Sí, ¿por qué? Porque nosotros hemos destruido la capa de ozono. Porque hemos exagerado en la manera en que producimos la mayoría de las cosas que hoy consumimos. Claro, hoy hablamos de cuidar el medio ambiente. Hoy hablamos de meter dentro de la misma política y de los gobiernos de turno los proyectos para poder descontaminar un poco. Carros eléctricos, carros híbridos, y bajarle un poco la contaminación de empresas que desarrollan ciertos materiales que son más dañinos que otros. Pero les digo una cosa: creo que ya es tarde. Y les digo de corazón, es tarde, porque ya no se puede reparar lo que se dañó. Y según lo que me dice la Biblia, iremos de mal en peor, porque la conciencia
no es suficiente. Qué tremendo, Padre Santo. ¿Saben ustedes cuántas pruebas nucleares desde 1940 y algo? Porque ustedes deben entender que antes de que la bomba fuera arrojada en Japón, en Nagasaki e Hiroshima, Estados Unidos tuvo que hacer pruebas si funcionaba o no. Ellos no iban a lanzar una bomba para no saber que iba a funcionar. Ellos ya habían hecho pruebas y sabían lo que podía hacer la bomba. Y desde ese entonces hasta el día de hoy, casi la mayoría de los países europeos tienen bombas nucleares que les han hecho pruebas, las que usted no se imagina, en el océano, en los desiertos y en muchos lugares de la tierra. Pregunta que yo les hago: todas esas explosiones que se han hecho en el mar y todas esas explosiones que se han hecho en la tierra, ¿creen ustedes que no tienen nada que ver con las fallas de los pisos tectónicos, de la falla de San Andrés, de la línea del Ecuador y de todas las cosas que estamos viviendo hoy en la humanidad? Yo les pregunto con mi corazón: ¿creen que esa radiación no es la que se ha movido por los aires y ha ido de ciudad en ciudad y de continente en continente, trayendo enfermedades increíbles con las que no sabemos qué hacer muchas veces? Por supuesto que sí, porque todo tiene una consecuencia. Y siguen haciendo pruebas, y todo está listo para descargarse en su momento debido por la lucha del poder. Pero somos nosotros los seres humanos los que hemos acabado con todo lo lindo que Dios nos ha dado, con lo hermoso que Dios nos ha dado. Una esposa triste, una esposa acongojada, una esposa con un ojo morado, una esposa sin un diente, una esposa mal arreglada. ¿Sabe de quién es la culpa? Del esposo, de ese hombre que no la cuida, que no la valora, que prefiere beberse la plata de cerveza que mandarle a pintar el cabello. Y ahí sí le doy la razón a un vallenato que cantó una vez esta canción: cuando quiero salir con una mona, le pinto el cabello a mi mujer. Alabado sea el Señor. Una mujer mal arreglada, miren a su esposo, porque la Biblia dice que la mujer es la corona del hombre. Es la corona del hombre. El hombre tiene que velar cómo está su corona. Y les digo a las mujeres hermosas y preciosas: mujeres, ni siquiera ustedes hoy en día esperen que un hombre las arregle. Si el hombre no las quiere arreglar, ustedes arréglense, porque Dios está con ustedes. Está con ustedes. Vean usted un hombre todo acomplejado. Vean usted un hombre todo deshonrado. Vean usted un hombre. Es el producto de cómo lo trata la mujer. Porque la mujer, si lo grita, lo desafía, a ver, ¿qué? ¿Sí? Lo desautoriza delante de los hijos, se ríe de él delante de los amigos, no lo hace respetar delante de la familia. Ese hombre que está con ira, triste, rabioso, iracundo, violento, también es el producto de una mujer que no es sabia al honrarlo y al respetarlo. Miren los hijos. Miren los hijos. ¿Cómo reaccionan los hijos? ¿Cómo se portan los hijos? Yo sé que no estoy diciendo que entonces todo lo que haga un hijo es culpa de su padre, porque decisiones son decisiones y los niños se equivocan más de lo que uno se imagina. Pero estoy hablando por lo menos de lo que son principios de respeto, principios de honestidad, principios de moralidad. Es lo que los padres le enseñan. Mientras un papá con el cigarrillo le diga: usted nunca vaya a fumar, nunca, porque esto mata. O yo, ¿qué saca con decirle eso? Usted nunca vaya a tomar. O yo, mío, nunca, que esta porquería daña a cualquiera. ¿Qué va a aprender ese niño y esa niña? Así se lo diga el papá y la mamá. Él está viendo, y las acciones valen más que 1000 palabras. Un papá que le diga a un hijo: vaya a la iglesia para que Dios lo cambie, vaya a la iglesia, pero usted ni se para de la cama. Tremendo. Lea la Biblia, usted no la lee. Tremendo. Ore, pero él nunca lo vio orar a usted. Tremendo. Tremendo.
Entonces, miramos al esposo, es el resultado de la esposa. Miramos a la esposa, es el resultado del esposo. Miramos a los niños, es el resultado de los padres. En otras palabras, ¿a quién le echamos la culpa de cómo estamos? No le podemos decir a Dios: ¿por qué me entregó esa mujer? Como dijo Adán: la mujer que me diste, le echó la culpa a Dios. Dios mío, tremendo, ¿no? La mujer que me diste, los hijos que me diste, y le echamos la culpa a Dios por todo. El país donde nacimos, el ambiente que tenemos, la iglesia donde asistimos. Y les voy a decir que los únicos culpables somos nosotros mismos. Y hasta que no lo reconozcamos y no cambiemos, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Pero somos nosotros. Pero Dios siempre ha sido bueno, ha sido misericordioso, nunca ha desfallecido, nunca lo hará. ¿Y cómo voy a terminar? Con 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro capítulo 3:9, y termino con esto. Y dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9: el Señor hoy en día no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos que la tienen por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, una al Dios del Antiguo Testamento y una al Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo. Es el mismo. Y si miramos al Dios del principio, cuando nada había sido creado, es el mismo. El mismo Dios de amor, de misericordia, de gracia. ¿No era más fácil para Dios destruir a Satanás? Y sin embargo no lo ha hecho. ¿Por qué? Les pregunto yo a ustedes, ¿no era más fácil decir se acabó? Chao. Sin embargo ahí sigue. ¿Por qué? No porque Dios le esté dando oportunidad de arrepentirse, porque Él no se puede arrepentir, sino porque aún Dios lo está usando para cumplir su buena, agradable y perfecta voluntad. Alabado sea Dios. Escuche algo tremendo, por favor. El diablo va a ser arrojado al infierno, pero no va a dejar de existir jamás. Estará ahí por los siglos de los siglos, porque ese es el amor de Dios, aún con los malvados, aún con los malos. Tremendo, Padre mío. Entonces, ¿qué hay de los buenos? Entonces, ¿qué hay de los que lo reciben, de los que lo adoran, de los que lo aceptan, de los que lo obedecen, de los que lo aman? ¿Qué hay de los que honran a Cristo? ¿Qué hay? Bendito sea el Señor. Mucha gente dice: Jesús ya no viene en su puro cuento, siempre diciendo lo mismo. Pero el Señor dice: yo soy paciente, porque si ya hubiera venido, muchos se hubieran perdido. Pero no ha venido, es porque estoy esperando que más gente se arrepienta y se vuelva a mí, para que no perezcan, sino tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso es lo que está pasando. El mismo amor que tenía por Israel bajo la ley es el mismo amor que tiene hoy por el mundo bajo la gracia. Por la ley ningún hombre pudo perfeccionar su corazón para con Dios, pero por la gracia todos somos perfeccionados por la gracia de Jesús, que lo dio todo en obediencia y en amor al Padre por nosotros. Por eso les puedo decir con todo mi corazón que Dios siempre ha sido cristiano y nunca dejará de serlo. Y te voy a regalar un último texto para que te vayas de esta casa y le hagas fuerza al Bucaramanga esta tarde, con mucha alegría y con mucho amor. Aquí va. Primera los Corintios 13:1, por favor. Primera los Corintios capítulo 13 versículo 1. Ahí está. Y puestos de pie, iglesia preciosa del Señor, puestos de pie. Primera los Corintios capítulo 13 versículo 1. Aquí está. Para todos ustedes, para todos ustedes y los que escuchan esta palabra. Dice:
Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, entonces no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, nada soy. Y si reparto entre los pobres todo lo que tengo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman en las llamas, pero no tengo amor, nada gané con eso. Atención, por favor, porque aquí viene la revelación de quién es Dios, porque el amor viene de Él y el amor es Él. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, no se jacta, no es orgulloso. El amor no se comporta con rudeza. El amor no es egoísta. El amor no se enoja fácilmente. El amor no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extinguirá, jamás dejará de ser, mientras que las profecías cesarán, las lenguas serán silenciadas y el conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de una manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. O sea, todo desaparecerá menos una cosa: el amor de Dios por todos nosotros. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor de tu Padre. Ese es el amor de Dios por ti y por mí. Ese es el amor de Dios por este mundo. Por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nunca ha sido injusto, nunca lo será. Si ha habido un Dios de amor, misericordioso, bondadoso, generoso, paciente, si ha habido un Dios que ha perdonado, si ha habido un Dios que ha olvidado, si hay un Dios que da oportunidad, es nuestro Padre Celestial, es nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. ¿Cómo no estar feliz? ¿Cómo no sentirme seguro? ¿Cómo no deleitarme la vida? ¿Cómo no gozarme esta vida? ¿Cómo no servirle a los demás? ¿Cómo no amar a la gente? ¿Cómo no predicar este evangelio? Yo les pregunto a ustedes con todo mi corazón. Hay algo que el diablo no tiene: amor. Por eso nunca ganará. Hay algo que Dios nunca perderá: amor. Por eso siempre ganará. Y hay algo con lo que siempre Dios te ha mirado a ti y nunca te dejará de mirar, como un padre mira a su hijo. Alabado sea Dios. Levanta tus bracitos bien en alto. Padre, yo te doy gracias por esta palabra y te doy gracias por toda la iglesia que se reunió esta mañana. Te doy gracias por cada persona que está escuchando este mensaje en diferentes naciones de la tierra. Gracias, Señor. Hay mucha gente que ha concebido en su corazón que tú eres injusto, Dios, que tú eres malo, que tú eres duro. Hay mucha gente que aún cree que hoy en día tú eres un Dios malvado, Señor. Pero no es cierto, no es verdad, Señor. Toda la maldad ha venido, Señor, por Satanás, pero por nuestra desobediencia. Todo lo que hoy se ha salido de curso, todo lo que hoy produce tanto daño y lo que siempre ha producido daño desde el principio, ha sido la dureza de nuestro corazón. Creerle más a las tinieblas que a la luz. Creerle más a la serpiente que a ti, Señor. Comer del árbol de la muerte cuando podemos comer del árbol de la vida, Señor. Hoy lo entendemos mejor que nunca, Señor. Somos tan amados desde antes de la fundación de todas las cosas. Gracias, Señor, porque nos creaste con un propósito. Vinimos con un diseño de tu corazón. Gracias, Señor, porque no permitiste que el enemigo estuviera en el jardín del Edén sin que el hombre no supiera quién era y cuáles iban a ser los resultados de comer de esa amistad. Gracias, Señor, porque tú no sacaste al hombre del jardín, el hombre se sacó solo.
Gracias, Señor, porque tú no enviaste un diluvio simplemente para acabar con la gente. Tú enviaste un diluvio para buscar que la gente se arrepintiera, pero la gente no se quiso arrepentir. Pero los que se arrepintieron se salvaron, y tú le diste una nueva oportunidad a la humanidad, de los cuales hoy nosotros somos resultado. Gracias, Señor, porque por miles de años tú le has hablado a Israel y le has hablado a las naciones, y has tenido misericordia de la tierra y del mundo, sin importar la maldad, sin importar la fornicación, las hechicerías, los adulterios, los asesinatos, los robos, sin importar el orgullo y la avaricia, sin importar cómo nuestro corazón se ha dañado con tanta vanidad. Tú no nos has dejado de amar. Tú no te has olvidado de nosotros. Tú no nos has hecho a un lado, Señor. Tú no has desfallecido con ninguno de nosotros. Gracias, Señor, porque lo que esperaste por miles de años a través de la palabra escrita y la palabra profetizada, ahora lo llevaste a través de la palabra encarnada y de la palabra crucificada y de la palabra resucitada. Y hasta el día de hoy, Señor, eres paciente, esperando que las personas se vuelvan a ti, esperando que el mundo se vuelva a ti, para que tengan perdón, vida eterna, vida en abundancia, para que esta gracia les alcance y les bendiga, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor amado. Gracias porque tú no te volviste cristiano en el Nuevo Testamento. Tú siempre has sido cristiano. Tú eres cristiano. Tú eres Dios. El amor viene de ti, Señor. El amor procede de ti, Señor amado. Aún era más fácil que tú mismo dieras tu vida y no tu hijo, pero tú entregaste a tu hijo, porque ese es el amor que tienes por nosotros, Señor. Gracias te doy con todo mi corazón, porque tú diste tu vida juntamente con tu hijo por nosotros, Señor amado. Pues un padre es capaz de morir antes que le toquen a su hijo, y cómo tú fuiste capaz de permitir eso. Gracias, Señor, te amamos por la forma en que nos has amado siempre. Gracias porque tú no te deleitas con la muerte de un pecador. Tú no te deleitas con que le vaya mal a un pecador. Tú no te deleitas en eso, Señor. A ti te duele porque todos somos creación tuya, porque Cristo murió por todos, porque tú nos creaste con el mismo amor a todos. A ti te duele demasiado, Señor. Pero hoy te damos gracias por no desmayar, por no desfallecer. Gracias por no dejar de amarnos, y nunca lo dejarás de hacer. Yo te quiero amar con mi corazón. Yo te quiero amar con mi vida. Yo te quiero rendir cada parte de mi ser. ¿Cómo no amarte, Señor, conociendo estas cosas? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no seguirte? ¿Cómo no bendecir tu santo nombre? ¿Cómo no hablarle a otros de tu gracia y de tu grandeza, de tu fidelidad? Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque es cierto que un día aparecerá Jesús por segunda vez, como se cerró la puerta del arca cuando todo llegó a su debido tiempo. Mientras tanto, ayúdanos a aprovechar el tiempo, Señor, a predicar, a guardarnos para ti y a disfrutar este amor tan grande, el valor que realmente le da identidad a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque somos más que vencedores, y todo lo tenemos y lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Con Cristo estamos totalmente completos. Gracias, Señor. Apláudelo con todas tus fuerzas. Apláudelo con todo tu corazón. Apláudelo. Son ustedes las personas más amadas por Dios. Sus hijos, su familia, el mundo. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.